¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que inventó el iPhone, el iPod y la iPad fue un niño que nadie quiso al nacer? Steve Jobs llegó al mundo en 1955 y sus padres biológicos lo entregaron en adopción. Desde pequeño fue un chico rebelde, inquieto y obsesionado con los circuitos eléctricos. No encajaba en la escuela, pero tenía una visión distinta, veía lo que otros no podían imaginar. Ese niño, que jugaba en un garaje con piezas electrónicas, terminaría fundando Apple, la compañía que revolucionó la tecnología, la música digital y el mundo de los negocios. Jobs transformó la manera en que trabajamos, escuchamos música y nos comunicamos. Cambió para siempre la historia de la innovación, pero detrás de cada invento había un niño rechazado, un soñador que no aceptaba límites. Esta es la historia de cómo Steve Jobs pasó de ser un niño no deseado a convertirse en el genio que redefinió el futuro. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Pero su historia comenzó con un rechazo. Sus padres biológicos, dos jóvenes universitarios sin recursos ni estabilidad, decidieron darlo en adopción. Desde el inicio, la vida parecía marcarle que no tendría un camino fácil. Fue acogido por Paul y Clara Jobs, una pareja humilde de Mountain View, quienes le dieron su apellido y, sin saberlo, un espacio para soñar. Steve creció en un entorno lleno de curiosidad, donde el garaje de la casa se convirtió en su primer laboratorio. Desde pequeño, Jobs no era un niño común. Mientras otros jugaban en la calle, él desarmaba radios, televisores y cualquier aparato eléctrico que cayera en sus manos. Quería entender cómo funcionaba el mundo desde adentro. Esa obsesión, que para muchos parecía una simple travesura, sería la chispa que años después incendiaría la revolución tecnológica. Sin embargo, Steve también era rebelde y problemático en la escuela. No soportaba la rigidez de las clases y cuestionaba a sus maestros constantemente. Su inteligencia era evidente, pero su falta de disciplina lo hacía un alumno difícil. Más de una vez estuvo al borde de ser expulsado. Y sin embargo, en medio de esa rebeldía, había un brillo. Un niño que veía las cosas de forma distinta. La adolescencia de Jobs estuvo marcada por contradicciones. Amaba la electrónica, pero también la filosofía oriental y el arte. Le fascinaba la música, en especial Bob Dylan y The Beatles, que lo inspiraban con letras de cambio y rebeldía. Era un soñador que no encajaba en los moldes tradicionales, y ese choque entre la tecnología y la creatividad se convertiría en el núcleo de todo lo que haría después. En la secundaria, conoció a Steve Wozniak, un genio de la ingeniería que compartía su pasión por los circuitos y las máquinas. Esa amistad sería determinante, pero aún era temprano para entender la magnitud de lo que estaban construyendo. Lo cierto es que Jobs ya había tomado una decisión interior. No viviría una vida común, no aceptaría lo establecido. El niño que había sido rechazado al nacer se estaba preparando, sin saberlo, para desafiar al mundo. Ese rechazo inicial no fue una condena, sino la semilla de una ambición feroz, demostrar que estaba destinado a algo más grande. En 1972, Steve Jobs ingresó a la Universidad de Reed, en Oregón. No duró mucho. A los 6 meses abandonó las clases formales. Sin embargo, no dejó de aprender. Se colaba en cursos de caligrafía, filosofía oriental y diseño gráfico. Nadie podía imaginar que esas materias, aparentemente inútiles para un joven sin rumbo, se convertirían años más tarde en la esencia estética de Apple. Jobs decía que, aunque no sabía qué buscaba, confiaba en que todo se conectaría en el futuro. Fue en esos años cuando profundizó su amistad con Steve Wozniak, un ingeniero brillante que compartía su amor por la electrónica. Wozniak era el genio técnico y Jobs el visionario que veía más allá de los circuitos. En 1976, desde el garaje de la casa de sus padres adoptivos, fundaron Apple Computer. No tenían dinero ni prestigio, pero tenían una idea: hacer que los ordenadores fueran accesibles a cualquier persona. El Apple I fue su primera creación, una simple placa base,
pero revolucionaria para la época. Jobs logró convencer a una tienda de informática de comprarlas y, con ello, financiaron el siguiente paso. El Apple II fue un éxito absoluto, colorido, compacto y fácil de usar. De pronto, Apple dejó de ser un experimento de garaje y se convirtió en una empresa multimillonaria. En 1984, Jobs presentó con orgullo la Macintosh, la primera computadora personal con interfaz gráfica amigable y ratón. Aquello cambió para siempre la manera de relacionarnos con las máquinas. Ya no hacía falta ser un programador para usar un ordenador. Cualquiera podía hacerlo. Fue un momento histórico, no solo para la tecnología, sino para la cultura contemporánea. Pero detrás del brillo, la tensión crecía. Jobs era perfeccionista, intenso y a menudo difícil de tratar. Sus exigencias llevaron a choques constantes con la junta directiva y con John Sculley, el CEO que él mismo había contratado desde Pepsi. A pesar del éxito inicial, las ventas de la Macintosh no cumplieron las expectativas. La presión aumentó y en un giro irónico, Steve Jobs fue expulsado de la misma empresa que había creado. En 1985, con apenas 30 años, Jobs se encontró derrotado. Apple seguía en pie, pero sin él. El niño rebelde que soñaba con cambiar el mundo había conquistado la cima y al mismo tiempo había sido rechazado otra vez. En 1985, Steve Jobs vivió uno de los momentos más duros de su vida. Con apenas 30 años, había sido expulsado de la empresa que él mismo fundó. Apple seguía funcionando, pero sin su creador. Para muchos, aquello era el final de su historia. Jobs parecía derrotado, humillado y sin rumbo. Sin embargo, en ese vacío comenzó una de las etapas más importantes de su vida, la de la reinvención. Ese mismo año fundó Next Computer, una compañía de tecnología que buscaba crear computadoras avanzadas para la educación y la ciencia. Las máquinas de Next eran caras y no tuvieron gran éxito comercial, pero escondían algo revolucionario, un sistema operativo poderoso y elegante, que más tarde sería la base del futuro Mac OS. Aunque parecía un fracaso empresarial, en realidad Jobs estaba sembrando las semillas del renacimiento de Apple. En paralelo, Jobs tomó una de las decisiones más brillantes de su carrera. Compró por $10 millones un pequeño estudio de animación que pertenecía a George Lucas. Ese estudio se llamaba Pixar. Bajo el liderazgo de Jobs, Pixar pasó de ser una empresa desconocida a convertirse en el gigante que cambió la historia del cine. En 1995 estrenaron Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. El éxito fue mundial. Pixar demostró que la tecnología podía emocionar tanto como los lápices de Disney. Jobs, que había sido tachado de fracasado, ahora era visto como un visionario en la industria del entretenimiento. Estos años fueron su etapa de madurez. Jobs aprendió a manejar su carácter, a ser más paciente y a aceptar que no todo se construye de inmediato. Aunque Next no alcanzó el éxito esperado, le dio la oportunidad de experimentar con ideas que estaban adelantadas a su tiempo. Aunque Pixar era un riesgo enorme, lo convirtió en una obra maestra que transformó la animación. En apariencia había perdido, pero en realidad estaba edificando el futuro. La vida le estaba dando una segunda oportunidad. En 1996, Apple, la empresa que lo había expulsado, se encontraba en crisis. Y fue justamente Next, aquella compañía que muchos consideraban un error, la que se convertiría en la puerta de regreso. Jobs estaba a punto de volver, y esta vez lo haría no como un soñador expulsado, sino como el líder que rescataría a Apple del abismo. En 1997, Apple estaba al borde de la quiebra.
Las acciones se desplomaban, los productos no convencían, y la empresa que alguna vez lideró la revolución de las computadoras personales parecía destinada a desaparecer. Fue entonces cuando tomaron una decisión desesperada: comprar Next, la compañía que Steve Jobs había fundado años antes, y traerlo de regreso. El niño rechazado volvía a casa, pero ahora como el hombre que tendría que salvarla. Jobs no regresó con rencor, sino con una visión clara: simplificar, innovar y emocionar. Una de sus primeras decisiones fue reducir drásticamente la línea de productos. Menos cantidad, más calidad. Luego llegó el golpe maestro. En 1998 presentó el iMac, un ordenador colorido, amigable y atractivo que rompía con la monotonía gris de la industria. El iMac no solo rescató a Apple de la quiebra, también marcó el inicio de una nueva era. Pero lo mejor estaba por venir. En 2001 lanzó el iPod, un dispositivo que transformó la manera de escuchar música. Con el lema 1000 canciones en tu bolsillo, Jobs no solo creó un producto, creó un fenómeno cultural. Ese mismo año presentó iTunes, y con ello cambió para siempre la industria discográfica. En 2007, Jobs subió al escenario con un teléfono en la mano y dijo: «Hoy Apple reinventa el teléfono». Así nació el iPhone. Más que un teléfono, era una computadora de bolsillo, una cámara, un reproductor de música y un portal al Internet. En ese momento, el mundo cambió. La forma en que trabajamos, nos comunicamos y nos divertimos fue redefinida en un solo movimiento. Luego, en 2010, llegó el iPad, un dispositivo que parecía innecesario, pero que terminó creando una categoría propia: las tablets. En cada lanzamiento, Jobs lograba lo mismo: que millones de personas en todo el mundo se maravillaran. No vendía productos, vendía experiencias. No ofrecía tecnología, ofrecía futuro. Su visión iba más allá de los circuitos. Entendía el diseño, la estética, la experiencia del usuario. Para Jobs, la innovación no era solo funcionalidad, era también belleza. Y esa filosofía convirtió a Apple en la empresa más admirada y valiosa del planeta. El niño adoptado que un día fue rechazado se había transformado en el hombre que todos admiraban. No solo salvó a Apple, sino que cambió la cultura moderna. Jobs no creó simplemente ordenadores, teléfonos o reproductores. Creó un nuevo lenguaje para vivir en la era digital. En 2003, Steve Jobs recibió la noticia que cambiaría su vida. Tenía un raro cáncer de páncreas. Al principio se resistió a la cirugía, probando dietas y tratamientos alternativos. Pero el tiempo demostró que la enfermedad no podía ser ignorada. Con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, aunque en público intentaba mantener la fuerza y la sonrisa de siempre. Aún enfermo, Jobs siguió trabajando como si supiera que el tiempo se le escapaba. Subió al escenario una y otra vez, presentando productos que marcaron época: el iPhone, el iPad, dispositivos que nacieron mientras él luchaba contra el cáncer. Cada keynote era más que una conferencia, era un acto de resistencia. En 2011, en la presentación del iCloud y el iPhone 4S, apareció visiblemente debilitado. Muchos entendieron entonces que el final estaba cerca. El 5 de octubre de 2011, el mundo recibió la noticia: Steve Jobs había muerto a los 56 años. La conmoción fue inmediata. Presidentes, empresarios, artistas y millones de usuarios anónimos rindieron tributo al hombre que había puesto un pedazo de futuro en sus manos. Afuera de las tiendas de Apple, la gente dejó flores, velas y mensajes de gratitud. El niño que había sido rechazado al nacer era ahora llorado como un héroe global. Su legado, sin embargo, no murió con él. Bajo su visión, Apple se había convertido en la empresa más valiosa del planeta, símbolo de innovación y creatividad. Pero más allá del dinero, Jobs dejó una filosofía:
la de seguir tu pasión, pensar diferente y nunca conformarse. Steve Jobs nos enseñó que no importa de dónde vengas ni qué obstáculos enfrentes. Lo que importa es la pasión con la que persigues tus sueños. Fue un niño rechazado, un rebelde incomprendido, un visionario amado y criticado, y al final se convirtió en una de las mentes más influyentes de la historia moderna. Su mensaje sigue vivo. Aquellos que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Detrás de cada genio hay secretos que casi nadie conoce. Suscríbete y descubre las historias ocultas de quienes cambiaron la historia. Steve Jobs nos demostró que la innovación puede cambiar el mundo. Suscríbete y descubre más historias de visionarios como él.